Hola amigos, llegamos a nuestro siguiente video. Soy el ingeniero Walter Moncada en el curso de Computación e Informática y en esta oportunidad estamos viendo temas de Excel. Vamos a ver ahora funciones de texto y de fecha. Los objetivos de este video es conocer las principales funciones de texto y fecha, porque hay varias, y vamos a aplicar las funciones aprendidas en casos prácticos. Cuando hablamos de funciones de texto, hablamos de funciones de izquierda, derecha, mayúsculas, minúsculas, nombre propio, concatenar, largo, espacios y extraer. Bueno, izquierda significa que podemos extraer de una cadena una cantidad de caracteres a partir de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí CDT Pacasmayo y usamos C7 como texto, ¿no? Y le decimos 3 caracteres, va a jalar 1, 2 y 3, que es lo que vemos aquí, el resultado. Y si lo hacemos por la derecha, es lo contrario, o sea, si aquí le decimos 9 caracteres, entonces va a extraer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Por eso es que ven aquí Pacasmayo. Si quisiéramos hacer mayúsculas, o sea, si yo tengo CDT Pacasmayo y le aplico mayúscula, toda la cadena se ponen en mayúsculas. Y si aplico minúsculas, toda la cadena se pone en minúsculas. Observen ustedes, ¿no? Ese sería el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad el resultado sale aquí, pero lo estamos mostrando para que ustedes puedan observar cómo es que va a salir. Nombre propio, como su nombre lo dice, convierte una cadena en mayúsculas o minúsculas según corresponda. O sea, las primeras letras siempre van en mayúsculas y el resto en minúsculas. Entonces, si yo tengo el texto de esta manera y le aplico el nombre propio, entonces la primera C va a aparecer en mayúscula y P en mayúscula y el resto en minúscula correctamente. Si hablamos de concatenar, es como decir reunir, unir cadena, ¿no? Si yo tengo una cadena aquí y otra cadena acá y luego le digo concaténalo con un espacio en blanco, entonces obtengo este resultado. Esto es muy útil cuando uno quiere crear códigos automáticos, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Largo es una función que nos dice cuántos caracteres tenemos en este texto. Por ejemplo, si aplicamos el largo de C7 nos dará 3. En cambio, espacios lo que hace es quitarnos los espacios adicionales. Solo deja un espacio entre dos palabras, como pueden ustedes observar aquí, ¿no? Si yo le aplico espacios a esta cadena de C7, pues me va a quitar todos los espacios, solamente me va a dejar uno solo. Extraer, su nombre lo dice, jala de una cadena una cantidad de caracteres desde una posición inicial hasta el final. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta cadena y le digo extráeme de esa cadena desde la posición 5, o sea 1, 2, 3, 4, 5, o sea la letra P, 9 caracteres, me va a extraer 9 caracteres. Si yo pongo, por ejemplo, 11 o 15 o 20, simplemente me tomará los datos que se encuentran dentro de esa posición. Cuando hablamos de funciones de fecha, hablamos de funciones como hoy, días laborables internas, año, mes, día, y la función si fecha que nos dice cuánto tiempo pasa entre dos fechas dadas. Hoy, al igual que now, que es una función que no se usa mucho, pero es una función que nos da exactamente la fecha del día, tomando en cuenta lo que se encuentra en el sistema operativo. Los días laborables es porque nos da cuántos días laborables hay entre una fecha inicial y final, y si queremos poner además algunas fechas que son no laborables, las podemos poner y podemos poner un rango para que nos dé diferentes resultados. Aquí estamos mirando cuántos días laborables hay entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020, pues 23 días laborables. Pero si involucramos, por ejemplo, C7 como día no laborable, lo pondrá uno menos, ¿no? Y si involucramos estos tres números, pues 20, ¿no? 20 números. Ahora, si queremos usar días laborables entre dos fechas, pero con parámetros de fin de semana, tendríamos que usar el parámetro de fin de semana, que en este caso, por ejemplo, si usamos 6, entonces podríamos considerar como jueves y viernes con el valor de 6, de tal manera de que esos días no se cuentan como días laborables. En cambio, la función si fecha es una función bastante interesante porque calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Solamente tenemos que indicarle. Por ejemplo, si yo le pongo
entre el 13/11 del 2015 a la fecha de hoy y le digo Y, significa que me va a dar años. Si yo le pongo Y y una M, significa que me va a dar meses. Y si pongo una M y una D, me dice la cantidad de días. ¿De acuerdo? Esto es 5 años, un mes, 12 días. Eso lo vamos a poder mirar en nuestra práctica de hoy. Vamos a ver. Vamos por aquí. Tenemos un archivo en Excel que lo tenemos listo para explicarlo. Por ejemplo, empecemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 textos. Están centrados. Aquí tenemos apellidos, tenemos nombres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos poniendo, ojo aquí, las mayúsculas de los nombres, ¿no? Entonces tendríamos Luis en mayúscula. Aquí la mayúscula de los apellidos. Acá podría ser las minúsculas de los nombres. Bueno, estamos considerando lo que estaba en mayúsculas, se pone en minúsculas y viceversa también acá. Y acá tenemos, por ejemplo, el nombre propio. Como ven, la primera letra en mayúscula. Y aquí el nombre propio, la primera letra Ayay y López primero en mayúsculas. Aquí, por ejemplo, estamos concatenando los nombres y los apellidos. ¿Se dan cuenta? Y acá, si se dan cuenta aquí, estamos además diciendo que concatene, pero poniendo nombre propio. De esa manera nos aseguramos que aparezcan las primeras letras en mayúscula. ¿Ya? Este ejemplo ustedes lo tienen en su entorno para que lo puedan repasar. Aquí, por ejemplo, estamos usando otra manera de concatenar que no es muy común, pero también se puede hacer usando el signo ampersand. Es otra manera de lograr esa concatenación. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego veremos, por ejemplo, si yo aquí a propósito, miren, a propósito Pamela, Carlos no, en Pamela, por ejemplo, a propósito hemos usado caracteres, ¿no? En blanco. Es decir, noten ustedes acá arriba que hemos dejado espacios en blanco. Por ejemplo, aquí, Luis, si yo clico acá, a propósito le he dejado blancos acá. ¿Se dan cuenta? Aquí Pamela, los espacios están aquí. Carlos, clico y hay espacios en blanco. Luis Marcos, clico y hay espacios en blanco en medio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tome el largo, la máquina va a considerar incluso los espacios en blanco, porque si vemos ahí Luis solo tiene 4 caracteres, sin embargo el resultado que me da es 10 porque hay 6 espacios, 6 espacios en blanco. Aquí en Pamela me está considerando la P, la A, la M, la E, la L y la E, son 6 caracteres, pero me da como resultado 13 porque delante de Pamela hemos puesto espacios en blanco, ¿correcto? En cambio, aquí a Carlos, por ejemplo, igual, ¿no? Debería considerarme 6, pero me está considerando 11 porque he puesto 5 espacios en blanco. Y Luis Marcos, estoy considerando los 2 espacios. Entre Luis y Marcos hay 2 espacios. Muy bien, si yo a estos nombres le aplico la función espacios, no, perdón, vamos a quitarlo esto, a ver un ratito. Ya, si yo a esta función espacio le aplico a B3, entonces me va a quitar todos los espacios que están adicionales. Igual aquí Pamela, igual aquí Carlos, igual aquí Luis Marcos. Entonces, si le vuelvo a aplicar la longitud, sí me dará exactamente la cantidad de caracteres que tengo porque ya no habrá espacios adicionales. ¿Correcto? Bien. Y cuando usamos nombre propio, lo que estamos haciendo es poniéndole el primer carácter en mayúscula. Siempre el primer carácter. Lo ven aquí. Solo que estoy haciendo ahí nombre propio porque estoy tomando la columna B. ¿Correcto? El valor que está en la columna B. Acá, por ejemplo, puedo usar la izquierda y le digo 3 caracteres, entonces toma la V, la I y la T, ¿no?
Acá estoy considerando 4 caracteres, entonces pone M, A, Y y O, ¿no? Aquí estoy extrayendo desde el quinto carácter 9, entonces la máquina que hace, cuenta aquí 1, 2, 3, 4, 5, la L, y a partir de ahí cuenta 9 caracteres, que es LIDAT PAC. Y este me permite extraer, ¿no? Por ejemplo, desde el primer carácter, extráeme 3 caracteres y me va a extraer la V, la I y la T. Acá, por ejemplo, es interesante, no lo habíamos puesto. Yo puedo buscar un carácter en una cadena y si ese carácter lo encuentra, lo que me da es la posición, o sea que P está en la posición 11. Si contamos aquí, justo la P será el carácter 11avo. Aquí, por ejemplo, tenemos provincias, Pacalmayo, Sechura, Tembladera, y aquí estamos extrayendo 3 caracteres, por eso pro y pro, ¿no? Noten ustedes que ahí no hay problema porque lo que tengo acá no es que yo haya puesto espacios en blanco, sino que lo estoy centrando. En cambio aquí yo puedo decirle lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, quiero extraer, o sea, puedo, digamos, quedarme solamente con los últimos lugares de la derecha, no sé cuántos caracteres tenga. Entonces yo lo que hago es decir, tomo de la derecha, ¿no? Que se encuentra en la posición D, 23, obviamente 24, y de ahí voy a tomar la cantidad de caracteres, pero la pregunta es ¿cuántos caracteres? Bueno, la cantidad de caracteres que sea el largo menos una vez que encuentre un espacio en blanco, y eso es lo que yo he hecho aquí, ¿correcto? Y finalmente las funciones de fecha que son interesantes, la función hoy, que se diferencia de now, que no lo habíamos explicado, ¿verdad? Ahora, perdón, disculpen, estoy hablando en inglés. ¿Okay? La diferencia entre hoy y ahora es que ahora me da la hora y los minutos, en cambio aquí solamente me da la fecha, ¿no? Por ejemplo, entre dos fechas, inicial y final, yo puedo extraer cuántos días laborables hay, ¿cierto? Hay 23 días. Pero si yo considero como día no laborable el 24 de diciembre, entonces al agregarle eso como parte del contexto, como es opcional, me dará 22. Pero si yo considero estos 3 días como no laborables, entonces cuando ejecute, le doy el rango de C15 a C17. ¿De acuerdo? Vamos a cambiarle aquí el color para que no se vea mal, ¿no? Pero vamos a ver. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, miren, observen, aquí, por ejemplo, ya estoy considerando las 3 fechas y me dice obviamente que los días laborables son 20, ¿no? Esto es importante cuando uno hace o maneja planillas. Bien, señores, con esto completamos nuestro video el día de hoy. Hasta la próxima.